majestad. Señor del cielo y tierra, el principio y el fin. Eres el Rey de gloria, Él es todo para mí. Ahora sí, su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. Señor, todos, porque Él está en medio de las alabanzas de su pueblo, amén. Mejor es un día en tus atrios, dice el Señor, que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Vamos a cantar el coro. Su nombre es Cristo, porque Él es a quien adoramos, a quien exaltamos. ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús es el Rey de la gloria, hermanos. Y Él está aquí con nosotros. Bienvenidos para el enfoque de esta semana. El día de hoy vamos a hablar de la palabra valor y voy a comenzar con esta ilustración. El poeta estadounidense John Greenleaf escribió las siguientes palabras. Dice, por todas las palabras dichas verbalmente o por escrito, las más tristes son podría haber sido. Otro autor escribió que la toma de riesgos es inherentemente propensa a fallas. De lo contrario, se llamaría toma sin riesgos. El valor es una cualidad que todos debemos adoptar y desarrollar en nuestra vida. El ser valientes no surge de la noche a la mañana. La valentía es esfuerzo, vigor y decisión. Esfuerzo, vigor y decisión. La valentía está conectada con una decisión previa. Muchas personas piensan que la valentía es inherente o surge naturalmente desde el día que nacemos. Hay personas más valientes que otras, dicen. Sin embargo, es algo que se tiene que desarrollar en el transcurso de nuestra vida. Si tienes sueños, pero también tienes temores, solo significa que eres un ser humano común y corriente. Dios nos hizo así. Pídele a Dios valor para escalar en la escalera de tus sueños el día de hoy. Él te ayudará para que te muevas en la dirección correcta. La Biblia dice, así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Vamos a ver algunos pasos para desarrollar la valentía. Lo primero es decidir renunciar al temor diario. Esto es una decisión que debemos hacer todos los días. Debemos renunciar a ese temor diario porque la palabra de Dios dice, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Lo segundo es eliminar los factores que causan inseguridades. Debemos evaluar nuestra vida y mirar qué factores son los que me hacen sentir sin la seguridad. Hay lugares, hay personas, hay cosas que leemos, canciones que escuchamos. Hay ciertas cosas que deben ir por un proceso de eliminación para que no puedan causarnos esas inseguridades y por ende no somos valientes en el momento que necesitamos serlo. Lo tercero es prepararme previamente antes de albergar el temor.
Yo sé que el temor va a llegar, dice, en este mundo tendréis aflicción. En otras traducciones dice, en este mundo albergaréis temor. La palabra de Dios lo dice. Sin embargo, yo debo prepararme con la palabra de Dios para que cuando llegue el temor yo tenga valentía. Eso es prepararme previamente. Lo siguiente es desarrollar mi fe. ¿Cómo puedo desarrollar mi fe? A través de las disciplinas espirituales, la oración, la obediencia, la lectura de la palabra, la entrega, la reflexión, el ayuno. Son cosas que nos van a ayudar a desarrollar nuestra fe y a crecer en la valentía que el Señor nos da. Y lo más fundamental es confiar en Dios, quien es mi fuerza. Dice la Escritura que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. También dice que tendremos fuerzas como las del búfalo. No sé si has visto un búfalo, obsérvalo, y esas son las fuerzas que Dios promete. No pospongas el perseguir tus sueños por temor al fracaso. Dios puede usar el fracaso para cultivar valor y determinación. Los fracasos son nada más que peldaños en la escalera hacia el éxito en la vida cristiana. Si continúas persistiendo, te encontrarás arriba de la escalera. Solamente esfuérzate y sé muy, pero muy valiente. Dios te bendiga. La salvación encontré, tu amor fue
vinieron dispuestos a recibir el alimento espiritual? Yo no sé si usted está dispuesto, pero si no está dispuesto, ni modo, porque le tocó. Así que le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar al Señor para que nos hable en esta tarde. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tu palabra dice que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y el día de hoy, Señor, hemos alabado, hemos glorificado tu nombre, hemos exaltado tu nombre, Señor. Y tú eres el único merecedor de toda gloria y de toda honra. Y en esta tarde, Señor, venimos delante de ti pidiendo que tu palabra, que es alimento para nosotros, no solamente llegue a nuestra mente, sino que también, Señor, vaya a lo más recóndito de nuestro corazón. Pedimos, oh Dios, que esa palabra sea transformadora, esa palabra sea retadora, esa palabra sea llenadora, que nos llene, que nos sacie, Señor, y en todo momento que nos haga libres de paradigmas mentales, de filosofías, de resentimientos, de situaciones con las cuales cada uno de los presentes podamos estar batallando. Y pedimos, oh Dios, que a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra podamos también crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo pedimos en acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. No sé si alguna vez en tu vida te han hecho una pregunta capciosa. De aquellas preguntas que las personas hacen cuando te quieren hacer caer para que digas algo que ellos quieren que digas o para que tú digas algo que nunca has dicho y que quieren escuchar. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Cuántos son expertos en hacer preguntas capciosas para hacer caer a la gente? Aquellos que están alrededor y dicen, eso era lo que yo quería escuchar. Tarde que temprano cayó por su misma boca. Eso lo quiero escuchar. Bueno, en nuestra serie de sermones, Kairos, en el Evangelio según San Marcos, el día de hoy nos enfrentamos a ese episodio donde hay un círculo de personas que quieren hacer caer en preguntas capciosas al Señor Jesús. El Señor Jesús lo encontramos ahí respondiendo a esas preguntas capciosas en el Evangelio según San Marcos capítulo 12 del 13 al 17. Marcos capítulo 12 del 13 al 17. Yo sé que venía del 1 al 12, pero pues le cambié un poco. Esta semana vamos a hacer del 13 al 17 y la otra semana del 1 al 12. ¿Qué le parece? Lo saqué de onda, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 12 del 13 al 17. Dice, después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstrame una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que a Dios le pertenece. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Que Dios bendiga su palabra. Amén. El día de hoy he titulado este mensaje, lo he titulado de la siguiente manera: ¿quién es quién y cuánto es cuánto? Porque esta pregunta es una pregunta que parece ver con la ley y también con la religiosidad, es decir, con el gobierno y con la iglesia, pero también es una pregunta a la identidad del Hijo de Dios, a la identidad de Jesús. Los fariseos y aquellos que estaban alrededor estaban cuestionando la identidad de Jesús. Y el día de hoy vamos a desglosar este banquete espiritual. No sé si ustedes están listos para comer. No, más al rato, pero para comer de la palabra de Dios.
¿Cuántos trajeron sus utensilios? ¿Cuántos les gusta comer con todos los utensilios, no? El día de hoy yo lo voy a invitar figurativamente para que desglosemos este pasaje y vamos a extraer aquellos principios que nos van a nutrir espiritualmente. Lo primero que vemos aquí es el ataque hacia Jesús. Usted lo ve ahí en el boletín para que usted vaya completando. El ataque hacia Jesús. El versículo 13 al 15a dice que habían unos conspiradores. Los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes. Quiero decirles un poco acerca de los fariseos. Los fariseos eran aquel grupo religioso muy conservador de aquellos días. Eran legalistas, eran aquellos orgullosos, eran aquellos que veían la ley y querían cumplirla al pie de la letra. Eran aquellos, como en nuestros días, aquellos creyentes que siempre son legalistas y que piensan que siempre hacen lo correcto y que no tienen ningún pecado, y cuando alguien comete pecado, entonces lo tildan de inmundo pecador. ¿Ha conocido a alguien así? Si ha conocido a alguien así, es un fariseo actual del siglo XXI. De hecho, la naturaleza de estos fariseos eran religiosos, hacían actividades religiosas todo el tiempo y se creían siempre, como dicen por ahí, la última Coca-Cola del desierto. Ese dicho es aquí y en Colombia también lo entendemos. Así que los fariseos eran bien nacionalistas y tenían algunas ideologías políticas, pero no eran tan políticos. Sin embargo, en este episodio vemos que a ellos no les gustaba para nada el Imperio Romano. Los fariseos eran religiosos y querían seguir la ley de Dios. Y no les gustaba mucho estar bajo el Imperio Romano. Algunos piensan que sí, pero la mayoría de los comentaristas dicen que no. Hay otro grupo, que es el grupo de los herodianos. Este es el grupo político en los judíos. Los judíos tenían grupos políticos. Ahora en América Latina hemos tenido algunas elecciones. Y es como poner a la izquierda con la derecha juntos. Eso no pasa mucho, ¿verdad? La izquierda y la derecha juntos. Los herodianos no les gustaba para nada a los fariseos y los fariseos no les gustaba para nada a los herodianos, pero en esta ocasión los dos grupos se unen, enviados por los sacerdotes, para preguntarle a Jesús una pregunta capciosa, para hacerlo caer, para que respondiera mal y así apresarlo, condenarlo y matarlo. Entonces, es como quien dice, los de izquierda y los de derecha juntos para hacer la fuerza, para hacer caer ¿a quién? A Jesús. Ellos adoraban en cierto aspecto el imperio de Herodes. Les gustaban los beneficios que recibían del Imperio Romano. No sé si ustedes recuerdan en la historia que hubo en la historia lo que se llamó la Pax Romana, la paz romana. Y esa paz romana tenía en la historia, aquellos que les gusta la historia, vaya y busque todo lo que es la infraestructura vial, el sistema de gobierno que tenían, de ahí salió la democracia, hay muchas cosas que salieron de ahí, los impuestos salieron de ahí y muchas de las culturas del mundo fueron afectadas por la paz romana. Ese era el imperio que estaba dominando en esos tiempos, en esos momentos estaba dominando al pueblo. Y entonces ellos vienen, los herodianos y los fariseos, a hacerle la pregunta a Jesús. Dos fuerzas de poder unidos para hacer un bien o un mal. En este caso, estos ejemplos de dos pueblos, de dos grupos que se unen para hacer caer a Jesús. Hay personas que les gusta conspirar en la vida cristiana. ¿Cuántos conocen conspiradores? Aquellos que conspiran y que están así. ¿Cómo hago caer a este? ¿Cómo hago caerlo? ¿Cómo hago caerlo? ¿Cómo hago caerlo? Y como no encontraron cómo hacer caer a Jesús, se unieron los dos. Los de izquierda y los de derecha se unieron, los religiosos y los políticos se unieron. Y entonces con esa pregunta viene la conspiración hacia Jesús. La conspiración la vemos en el verso 13b. Dice, Herodes, para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Estos hombres querían poner a Jesús en un lugar donde pudiera ser arrestado, con palabras que pudiera caer. Querían que Jesús fuera como quien dice la carnada. ¿Cuánto les gusta pescar? Yo no pesco sino gripa, pero ¿cuántos les gusta pescar? ¿Algunos pescadores aquí?
Si levanta la mano, unos pescadores, ok, uno que otro, ¿verdad? El pescador siempre tiene que tener primero paciencia, mucha paciencia. Y tiene que ir y poner la caña y en la caña poner entonces ahí la carnada. Y algunos usan diferente tipo de carnada. La carnada no es para el pescador, la carnada es para el pescado. En este caso, la carnada era Jesús. Ellos querían pescar palabras para hacerlo caer a él, para atraparlo. De hecho, la palabra en el original dice que lo querían atrapar como una carnada. El enemigo viene a matar, hurtar y destruir. El enemigo siempre quiere robar la paz. El enemigo siempre quiere conspirar en contra de los creyentes. Los no creyentes los tiene con él. Los creyentes, el enemigo siempre quiere conspirar, siempre quiere hacerte dudar, siempre quiere hacerte ver que las cosas allá están mejor, que en Egipto estaba mejor, que cuando estábamos en otro lugar era mejor, que cuando no creíamos en Cristo era mejor, que no habían tantas pruebas ni dificultades porque era mejor, y comienza un proceso de conspiración y el creyente es conspirado por el enemigo. Esta es una figura del enemigo también, y la tragedia es que muchos cristianos lo hacen. Sin embargo, el amor de Dios no hace que nosotros recordemos las faltas. El amor de Dios no cree todo lo que otros dicen. El amor de Dios no busca las fallas en otros. El amor de Dios es inmensurable, es inagotable y es también incomprensible para algunas personas porque envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el amor de Dios. La actitud que tuvieron estos tipos delante de ellos, fíjese, primero fueron con esa pregunta capciosa y después vinieron los cumplidos. Una persona que conspira es una persona que echa muchos cumplidos, muchos piropos, dicen en mi país, muchas flores. Y le comienzan a decir el versículo 14, fíjese lo que dice, maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres imparcial y no tienes favoritismos, enseñas con verdad el camino de Dios. Le echaron flores. ¿Cuántas personas les han echado flores? Los han levantado así y luego le hacen así. O la típica, que los adulan tanto, eres lo más hermoso, lo más precioso, eres lo más hermoso que he tenido en mi vida. Y se va el marido y viene la vecina y dice, uy, es que ¿por qué me casé con ese? ¿No? Qué cosa tan horrible. Pero cuando viene, ¿no? O al contrario, la mujer también, o el papá, o el niño, o el trabajador, adulan a todos. El Señor Jesús no cayó en la trampa de la adulación. Algunos escritores por aquí estuve viendo que hablan de la flaqueza de la adulación excesiva. Siempre es un truco de las personas que quieren hacer caer a otros. El Señor Jesús no cayó en esa manipulación. Le dijeron maestro, le dijeron rabí. Es como aquellos que nunca le caes bien y vienen y te dicen la palabra que quieres escuchar. ¿Te ha pasado o no? No, a ninguno le ha pasado, eso nada más pasa en Colombia, ¿verdad? No, la verdad es que es así. Algunos vienen y comienzan a hablar cosas que quieren adular a las personas, quieren hacer sentir bien a las personas y después le dan, como dicen, con el cuchillo en la espalda, sabroso y que duela. ¿Cuántos dicen amén? No digan amén. Claro que no. Pero ¿a cuántos se han sentido traicionados? No, ¿tampoco? Oiga, ustedes en 2 semanas se santificaron. Están casi glorificados. Claro que sí, no tenga miedo. A Jesús se lo hicieron, lo adularon, le dijeron cosas bonitas, pero no cayó en las palabras que ellos querían decirle. Era un truco antiguo. Un filósofo griego, me fascina la filosofía griega, Antítenes, dice lo siguiente. Dice, es mejor que las multitudes vean tus flaquezas que te devoren con tus fortalezas. Es decir, hay personas que siempre andan hablando bien de otros, pero en sus espaldas hablan mal de ellos. Otro dijo lo siguiente, este hombre
Dale Carnegie dijo lo siguiente: la verdadera adulación es decirle a la otra persona lo que ella piensa de sí misma. Es decir, el Señor Jesús sabía que era maestro, que enseñaba bien y que la gente lo seguía. Y entonces ellos vienen y le dicen: vamos a ver si nos funciona el truco. Señor, maestro, rabino. Y yo creo que otro que no fuera Jesús diría: ay, ya, me siento bien. Y después dice: tú que siempre haces lo correcto. Ay, qué bonito. Y después dice: y tú que siempre enseñas con justicia. Ay, ahora sí, dime lo que me quieras decir. Así somos como seres humanos. La verdadera adulación es decirle a la otra persona lo que ella piensa de sí misma. Es como aquellos que dicen: a los loquitos dile lo que quieren decir para que se vayan. ¿Le ha tocado estar con un enfermo mental al lado? Por ahí alguien dijo que todos los días. Oremos por esa persona. Todos extendamos manos y digamos: Señor, ayúdala, fortalécela, sosténla, ayúdale, Señor. El desafío es el siguiente. Fíjese, ¿cuál es el desafío que ellos le dan? Ahora dinos, aquí está: ¿es correcto que paguemos impuestos a César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Los dos grupos, herodianos, fariseos, izquierda, derecha en su país, los dos que se odian en las elecciones, están los dos ahí y están delante de Jesús. Primero lo elogian y le dicen: Señor rabino, tú que siempre haces lo correcto, que la gente cree en ti, que haces todos los milagros, todo lo que ellos querían decirle. Y le dicen los dos, ya habían tramado acá, le dicen: ¿es correcto que paguemos impuestos a César o no? Ahora, yo quiero que pienses en esa pregunta, porque el enemigo, que yo no le echo la culpa al diablo de lo que no se tiene que echarle, pero el enemigo usa trucos de la misma manera. Los hijos de Satanás actúan como su padre Satanás, ¿sí o no? Los hijos de Dios actúan como hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Estos son hijos de quién? De Satanás. ¿Por qué le tiene miedo a esa? Sí, son hijos de Satanás. Y entonces ellos vienen y le dicen a él, le hacen la pregunta: ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Cómo que si es correcto? Claro que era correcto. ¿Cómo que si pagaban impuestos estaban bajo el imperio romano? ¿Cómo que si sí o no? Ellos querían meter a Jesús en la política y querían dividir a Jesús y querían llevarlo preso. Ellos estaban haciendo esta pregunta de pagar tributo. ¿Qué es un tributo? Tributo era requerido de cada ciudadano romano de pagar un impuesto que era un denario, que era el salario diario para una persona. Es decir, de los 365 días, de los cuales no los 365 días son laborales, se tenía que hacer un denario, se tenía que dar ¿a quién? Al imperio romano. Y entonces le preguntan: ¿es necesario darle a César el impuesto de un día de mi trabajo? Vienen a Jesús y le dicen eso, porque para los dos grupos era un asunto de separación entre la religiosidad y el Estado. No podían entender por qué los hebreos tenían que estar dándole impuestos a otro imperio, el cual estaba dominándolos a ellos. Entonces ellos decían: ¿cómo es posible que tengamos que darle eso? Y por el otro lado los herodianos decían: sí, paguen los impuestos. Los fariseos en el otro lado querían pagar las taxas, pero a la iglesia, no al Estado. Querían dar la contribución a la sinagoga, pero no al Estado. Y los dos grupos se unen para hacer lo incorrecto, pagar los impuestos. Le preguntan a Jesús de eso. Si Jesús hubiera respondido mal, lo hubieran tildado de insurgente. ¿Sabe quién es un insurgente? Una persona rebelde a la ley, una persona que no hace lo que la ley dice. La pregunta es: ¿qué pregunta te está haciendo tu mente, tu corazón o Satanás a ti el día de hoy? No me responda. Pero ¿qué pregunta capciosa está en tu mente? La pregunta puede ser: ¿eres como eres? ¿Dices lo que dices? ¿Haces lo que haces? ¿Cómo se te ocurre? Mira cómo te ves. Míralo. ¿Cuál pregunta capciosa hay en tu mente el día de hoy?
porque el enemigo viene a matar, hurtar y ¿a qué? A destruir. ¿Sabe cuál es la estrategia del enemigo? Quitarnos la paz. Usted está tan bien, está gozoso, tiene el gozo de la salvación. Usted sale de la iglesia, va en el carro, va cantando, si es que no va peleando con sus hijos atrás o con la esposa, pero usted va gozoso y viene el enemigo, le pone una duda en la mente, en su corazón, y de repente la paz es robada de usted. Y toda la semana usted está agobiado, usted está orando, usted está diciendo: Señor, pero si yo te busco, pero si yo voy a la iglesia, pero si yo escucho los sermones, pero si yo hago esto. ¿Cuántos han estado en eso? No levante la mano, todos. ¿Cuántos han estado en situaciones, en propósitos de su vida donde tienen esa dificultad en su mente, donde vienen preguntas capciosas en todo momento a robarle el gozo de lo que Dios está haciendo con usted? Todos hemos estado en esa ocasión. El Señor Jesús estuvo enfrente de estos dos grupos, y estos dos grupos representan la opresión que el enemigo tiene hacia un hijo de Dios. Ahora, vuelvo a decirle, yo no soy de los que le echa la culpa al diablo de todo, pero el enemigo viene a oprimir al creyente, viene a hacerlo caer. El enemigo quiere que usted y yo caigamos, que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos, que no cumplamos los propósitos de Dios, que no digamos lo que Dios quiere que digamos, que no soñemos ni hagamos lo que Dios tiene en su voluntad para nosotros, que cometamos los errores garrafales con consecuencias nefastas. Eso es lo que quiere el enemigo, destruir tu vida. Pero yo te digo el día de hoy, con lo que la palabra de Dios dice, el Señor Jesús dice que cuando le conocemos a Él, conocemos una vida espiritual diferente. Y el Espíritu nos capacita, nos empodera. Segundo, la respuesta del Señor Jesús. Sigamos comiendo porque aquí viene. ¿Qué hizo Jesús? Fíjese lo que hizo Jesús. Los expuso. Versículo 15b dice: Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo: ¿por qué intentan atraparme? Tremendos. ¿Por qué intentan atraparme? Muéstrame una moneda romana y les diré. ¿Qué hace Jesús? Los expone. Le regresa la pregunta y les dice: está bien su adulación, sus elogios, gracias por decirme todo eso, pero en estos momentos les voy a decir algo. Les voy a hacer esta pregunta: ¿por qué intentan atraparme? Es la pregunta que debemos hacernos nosotros como creyentes cuando estamos siendo tentados, cuando el enemigo nos quiere traer una red para atraparnos. Porque dice la Escritura que Él está al acecho buscando a quién devorar. Y Él está ahí para atraparnos. Y los pescadores, ¿a dónde están los pescadores otra vez? Ahí voy con los pescadores. Un día estos me invitan, ¿verdad? Y yo tengo paciencia, pero a veces no tanta, ¿no? Y ahí están ahí. ¿Qué hace el pescador? Ahí está, con la caña. 20 minutos. Si va en un bote, pues hay interacción y todo, pero tiene que tener paciencia. Un día nos fuimos a pescar con mi familia, en el año del caldo, ya hace algunos años. Fuimos allá al pier, ¿no? Al muelle que hay ahí en la isla. Y entonces agarramos, traímos pescador primerizo, ¿no? Yo, ¿cómo se pone esta cosa, no? Pero el YouTube lo dice todo ahora, ¿no? ¿Cómo poner? ¿Cómo insertar? Y ahí está uno. Poner la carnada y toda la cosa. Lo pusimos. Y llega uno de aquellos pescadores expertos. Y dice: no la tire ahí. Tírela aquí. Pero yo decía: ¿pero qué es la diferencia? No, tírela aquí. Y tírela de esa manera. La tiró de esa manera. Esperó 5 minutos y dice: mire, ahí viene. Yo no veía nada, pero él lo vio, él lo sintió, no sé, estaba conectado con la naturaleza, no sé qué pasaba. Pero hay gente que se dedica a eso, ya saben, ven el pescado aunque esté todo lleno. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a atrapar la presa. Si así son los pescadores humanos, ¿se imagina el pescador que quiere robarte a ti y a mí la paz? ¿Te imaginas? El enemigo dice: a ella le voy a robar la paz de esa manera. Le voy a poner pensamientos negativos todos los días, para que cuando se levante siempre se vea de la manera que ella no se quiere ver. Usted se levanta en la mañana, se mira y dice: ay, sí, es verdad. Y va con su día y vive una vida en derrota. De la misma manera en sus relaciones, el enemigo muchas veces usa eso. La respuesta del Señor es exponerlos a ellos. El Señor conocía sus corazones y le dijo: ¿por qué me están tentando? ¿Por qué me están probando? Y debemos nosotros encarar esas respuestas
de nosotros deben ser de la misma manera. Cuando viene el ataque al creyente, el ataque no debe estar así. El creyente no debe estar, ay, pobrecito yo, ore por mi pastor, ayune. No. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Reconoció, lo encaró y dice, ¿por qué me quieres atrapar? Aquellos que tienen problemas con dormir, aquellos que tienen problemas con pensamientos negativos, aquellos que tienen problemas con muchas cosas que a veces el enemigo usa como una estrategia para robarles la paz. Aquí está una práctica solución a ello. Fíjese lo que hace Jesús: exponer el problema y la hipocresía de sus corazones. Debemos hacerlo. La pregunta es, ¿qué hay en nuestro corazón? Él les dio un ejemplo. El versículo 15c dice, muéstrame una moneda romana y les diré. El versículo 16 dice, cuando se la dieron les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Voy a sacar un billete aquí. Este no lo conoce, ¿verdad? Fue lo que me quedó del paseo. Son 5,000 pesos. Ahí no es mucho dinero, no son ni $2. Uy, el pastor tiene 5,000 pesos. Uy, le va bien al pastor. Yo decía que los pastores, eso sí, tienen el billete al zoco, como dicen en mi país. No, $2, si me lo quiere robar, róbemelo, no se preocupe. Me lo da por los $2 y me va mejor. Este hombre, ni sé quién es, José Asunción Silva. Y aquí atrás tiene otra señora que ni le veo y no necesito lentes, no me digan que necesito lentes. Jesús hace lo mismo, no lo saca como yo lo saqué. Él le pide a alguien que le dé una moneda. En ese acto hay mucho significado. Jesús nunca ataca. Jesús siempre lo vemos correcto, responsable, coherente, y les dice, denme una moneda. Los hace partícipes de su propia crítica. Les pide la moneda y yo me imagino que muchos sacaron la moneda. Ay, la moneda, pues yo tengo dinero, no, herodianos, eran de los tremendos. Voy a guardar mis 5,000 pesos para de aquí a 4 años, no que sean menos, no que vayamos. Y entonces mira la moneda y le dice, ¿dónde está? ¿Quién está en esta cara? Le dicen, César, contestaron. ¿Sabe? La imagen de la inscripción que había ahí era de César. Y entonces el Señor los hace a ellos mirar la imagen de la moneda. Algunos dicen lo siguiente, que atrás en el latín decía lo siguiente, Pontificet Maximus High Priest of Roman Nation. El pontífice máximo de la nación romana, César. Ahí estaba César al frente de ellos. Los herodianos, oh, César. Los fariseos, oh, César. Le tenemos que pagar impuestos. Y entonces lo que hace Jesús es lo siguiente. No pone la gloria ni en César, ni en él. Simplemente le responde su crítica. Y les recuerda que deben pagar a César lo que es de César. El versículo 17 dice, bien dijo Jesús, entonces den a César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Ellos pensaron que Jesús se iba a poner en una disputa, decirle, no, pues ustedes deben hacer esto por los impuestos, acuérdense lo que la ley judía dijo. No, él le dice, ahí está la imagen de César, estamos bajo el dominio de un imperio y ustedes tienen que pagar, como yo lo tengo que pagar también en otras instancias, a César. Denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe cómo respondió Jesús a los fariseos y a los herodianos? Ustedes sigan pagándole a César y ustedes síganle pagando a Dios. Y ustedes que no quieren pagarle a Dios, páguenle a Dios. Y ustedes que no quieren pagarle a César, páguenle a César.
porque es importante hacer los dos. Hay algunas enseñanzas aquí que me remontan a Romanos capítulo 13, no lo tengo en la pantalla, del versículo 1 al 7, que yo quiero leerlo en esta tarde. Dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones también paguen sus impuestos, dijo el apóstol Pablo, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que deben, paguen los impuestos y demás arranques a quien les corresponda. Aranceles, dice aquí, a los que les corresponda. Y dice, y den respeto y honra a todos los que están en autoridad. Uy, este es un pasaje difícil, yo sé que sí. Y usted va a decir, uy, pastor, pero ¿cómo es que yo voy a estarle pagando impuestos a un gobierno que no estoy de acuerdo? ¿Cuántos están así como, uy? Hay algunos momentos en la predicación, ¿no? Eso es lo que los predicadores hacemos. El momento de, el momento de, yeah. Pero llega el momento de, uy. Este es el momento de, uy. Pagar impuestos, someterse a autoridades, aunque no estés de acuerdo. Uy. Porque a veces no estamos de acuerdo. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Sí o no? Sí. 5 de abril, venía por la calle Ware, cumpleaños de mi hija. Mis cuñadas le habían comprado un globo así grande y se les hizo tarde, no sé, entonces me pidieron a mí que fuera por el globo. Entonces yo voy por el globo, por la calle Ware Road o por la Ware. Voy buscando la dirección en el GPS, estoy contento, pongo el globo atrás, está el globo atrás, me siento yo, vengo escuchando música. Cuando veo que hay unas lucecitas intermitentes así atrás. Y yo dije, lo primero que hago es mirar el odómetro y decir, ¿estoy corriendo? No, Rolando, no estás corriendo. Esta vez no fue por eso. ¿Qué estaré haciendo mal? Lo que yo sé es que me debo someter a la autoridad. E hice lo que el manual dice. Le doy la indicación del manual. El manual dice que cuando lo para la policía, trabaja a veces, a mí me ha funcionado, usted debe poner sus manos en el volante, debe esperar que ellos vengan y debe con respeto dirigirse a ellos, bajar un poco las ventanas y estar listo, someterse, en vez de andar peleando, ¿no? Someterse. Yo hice lo mismo, buena actitud. Rolando David Aguirre, te están parando. Pide por misericordia, gracia, favor, misericordia de todos los lugares. Viene entonces el policía y me dice, sir, how you doing? Le digo, I'm doing great, estoy muy bien. Dice, ¿sabe por qué lo paré? La verdad no. Pero yo bien, así con cara sonriente. La verdad no, todavía no sé qué hice. Me dice, ¿tiene el seguro? Le digo, sí, pero no tengo el papel conmigo, pero tengo una compañía que lo puede hacer uno por el app. Le digo, lo tengo en mi teléfono, si me permite se lo saco. No, no se preocupe, con las placas sacamos su seguro. Yo dije, me fue bien. Se fue atrás, miró todo. Yo dije, esto va viento en popa. Cuando regrese ya estamos
Nos estamos conectando. Regresa el policía con su hojita. La hojita amarilla. Ah, todos ustedes, no me vean con cara de pecador. La hojita amarilla. Y entonces me dice, usted le voy a poner una infracción por pasarse el semáforo. Le dije, pero ¿cuándo me pasé el semáforo? Dice, sí, se pasó el semáforo. Ok, es que cuando usted para, usted tiene que parar en el semáforo y cuando va a voltear a la derecha, si usted no se para completamente antes de voltear a la derecha, se considera como que usted ha pasado el semáforo en rojo. Y le dije yo, pues explíqueme. Y entonces fue y me explicó. Me dice eso, ok. Le digo, bueno, está bien, lo acepto. Me dice, pero le voy a poner aquí que usted tuvo una muy buena actitud para cuando vaya con el juez o con la jueza, que usted fue cooperante y que usted respetó la autoridad. Y yo le dije, gracias, que el Señor le bendiga. Ay, Señor. Vengo yo haciéndome la terapia, rolando. Ya llevaba 5 años limpio. El globo me costó mucho. Bueno, le costó a mis cuñadas, pero me costó a mí. Todavía estoy porque quiero que me prueben que lo hice mal, ¿no? En esta semana tengo corte, así que ore por mí. Porque quiero que me muestren que estuve mal. Si estuve mal, pues ya lo pagué, ¿no? Pero si no, pues no. Pero debemos respetar las autoridades. Porque el ejemplo es cómico, yo sé, no se ría porque a usted le ha pasado. Pero debemos respetar las autoridades. Ahora, en México se tuvieron las elecciones, ¿verdad? Y sé que hay mucha controversia. En Colombia se tuvieron, en Estados Unidos hace algún tiempo. Y a veces es difícil someterse a la autoridad. Quiero darle algunas recomendaciones de la palabra de Dios, no mías, lo que dice la palabra de Dios aquí. La lección de la historia. Primero es contribuir a la ley divina. Dios es nuestra única autoridad. Él es nuestra única autoridad y Él ha asignado personas en el gobierno también para que gobiernen. Segundo es contribuir a la ley terrenal. Pero cuando vamos a hacer esto de la ley terrenal, hay algunas posturas. La primera postura es que el Estado solo es nuestra autoridad. Hay personas que dicen, lo que el Estado diga, eso es la autoridad. Eso no lo dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que Dios y el Estado son la autoridad, pero Dios es dominante. Es decir, si el Estado me dice que yo haga algo en contra de los designios de Dios, entonces como creyentes no debemos hacerlo. ¿Sí o no? Sí. Amén. El pueblo unido jamás será vencido. Pero lo hacen para mal, no lo hacen para bien. Ahora, lo hacemos muchas veces por conveniencia. Debemos respetar la autoridad, debemos someternos a la autoridad. La autoridad máxima es ¿quién? Dios. Pero Él ha puesto autoridades locales, debemos someternos a ellos. Sin embargo, si hay algo en contra de ellos, de lo que Dios nos ha dado a nosotros, por ejemplo, de mentir o de abusar, algo así, Dios no respalda eso. Esa es la postura bíblica. Dios está en control de todo. ¿Sabe que Dios es el Dios de México? Uy, pero soy más mexicano yo. Dios es el Dios de México. Dios es el Dios de Estados Unidos. Dios es el Dios de Colombia, de todo lugar del mundo. ¿Sabe? Dios no está en su trono diciendo, uy, ¿qué voy a hacer? Quedó el gobierno de la prieta, o quedó el gobierno de la izquierda, o quedó el gobierno de... Cualquier parecido con la realidad tiene pura coincidencia. Dios está en su trono, gobernando sobre todas las cosas, y usted y yo como creyentes debemos hacer lo siguiente. Le voy a invitar para que el día de hoy hagamos lo siguiente. Primero, debemos orar, obedecer las leyes divinas, obedecer las leyes terrenales, orar por las autoridades. Debemos dar tiempo, talento y tesoro. Y si tú no has podido tener una autoridad de Cristo en tu vida, entonces debes recibir a Cristo en tu corazón.
porque ahí es donde comienza. Jesús, muy propio, respondió a los fariseos, a los herodianos: ¿quién es quién? Yo soy el que soy. ¿Cuánto es cuánto? A César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Que no seamos creyentes que hacen trucos también con los impuestos, con los reportes. Hay creyentes que tienen como 100 hijos cuando llegan los reportes. Por ahí vino uno a pedir consejería el otro día: ay, pastor, me cayó el IRS. Ore, pastor. ¿Pero usted qué hizo? No, es que reporté como unos 5 niños que no son míos, pastor. Pero ya estoy arrepentida. Y le digo yo: qué bueno que está arrepentida, porque va a enfrentar las consecuencias. Porque a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No tenemos por qué mentir, no tenemos por qué hacer cosas indebidas. Dios nunca va a bendecir una mentira. Acuérdese de mi dicho célebre: porque el ignorar una verdad me hace esclavo de una mentira.